Los asesinos en serie están específicamente motivados por una multiplicidad de impulsos psicológicos, sobre todo por ansias de poder y compulsión sexual. El conocimiento de sus acciones aterroriza a comunidades enteras. Los asesinos en serie frecuentemente tienen impulsos extremadamente sádicos. Estos anulan la capacidad de sentir empatía por el sufrimiento de otros, de esta manera, son frecuentemente llamados psicópatas o sociópatas, términos que han sido renombrados por psicólogos como trastorno de personalidad antisocial. Este top, lo hice según yo, que me base en la forma en que mataban estos asesinos, mutilaban, por su mentalidad tan enferma y por los grandes asesinatos que hicieron. Hoy les presento los 8 asesinos en serie más peligrosos de la historia. Cayetano Santos Gordino. El petiso orejudo. Nació el 31 de octubre de 1896. Además por su edad. Fue el primer criminal en serie en la historial policial de Argentina. No hay forma de disimular o suavizar lo que hizo el petiso orejudo. Sus víctimas eran bebés de meses o infantes de unos 2 años. La forma en la que los asesinó era horrorosa. Primero los golpeaba con las manos o una piedra, los ahorcaba con una cuerda y una vez que probablemente ya estaban muertos les clavaba unos clavos. Otros sobrevivieron pero fueron objeto de ataques feroces por parte del petiso orejudo. A una bebé de 18 meses la golpeó numerosas veces con una piedra en la cabeza, a otro niño de 2 años le quemó los párpados y hubo otro intento frustrado en el que trató de ahogar a un pequeño en una piscina. En el siglo XX fue el que causó el incendio de 7 edificios. Se dice que realizó su primer ataque cuando tenía 7 años. Y fue arrestado cuando solo tenía 16. John Wayne Gacy. El payaso asesino. A simple vista puede ser cualquier payaso. Pero esta persona oculta algo muy macabro que no te dejará dormir. Desde temprana edad tuvo una difícil relación con su padre, ya que lo maltrataba, lo golpeaba e incluso dudaba de su sexualidad. Su padre era un alcohólico que abusaba físicamente de su madre. Esto le provocó a John un serio problema ya que después de un tiempo al entrar a la adolescencia tuvo problemas sexuales. En el año 1968 Gacy tuvo su primera relación con la policía, por algo tan serio como ser acusado de abusos sexuales a menores. Ya coincidiendo con su trabajo como payaso, comenzó a abusar sexualmente de numerosos niños, sin que llegara a haber penetración. Fue condenado por un tribunal a 10 años de cárcel, y su primera mujer decidió separarse de él. Tan solo cumplió 1 año y medio de cárcel, y por buen comportamiento obtuvo la libertad condicional. Después de su segunda ruptura matrimonial Gacy perdió la cabeza. No obstante nadie sospechó de Gacy a pesar de sus antecedentes, hasta que llegó el caso de la desaparición de Robert Piest, un joven de 15 años. Un día Gacy comenzó a ponerse nervioso, hasta tal punto que un día no pudo más y confesó todos sus crímenes a sus abogados. Dijo que había asesinado por primera vez en enero del año 1972, y que le había clavado un cuchillo a un niño pequeño, y que cuando vio cómo se derramaba la sangre por su cuerpo, comenzó a excitarse sexualmente y que esto le comenzó a gustar. Él mismo y aconsejado por sus abogados, confesó a la policía que había matado a 33 jóvenes menores de edad, y que 28 de ellos los había enterrado en su propia casa, en el jardín. Los otros 5 cuerpos restantes, dijo haberlos arrojado a un río cercano a su casa. Cuando la policía se personó en su casa para averiguar si lo que decía Gacy era verdad o no, los mismos se quedaron atónitos al comprobar el cementerio que tenía montado en su casa, y la carnicería atroz que había en el interior de la misma. Los policías encontraron cuerpos descompuestos, esqueletos, partes de cuerpos sin poder identificar, víctimas con mutilaciones varias, y las paredes de la casa empapeladas con fotografías de sus víctimas. Las víctimas mortales que pudieron ser identificadas, sus edades estaban comprendidas entre los 9 años y los 20. Algo realmente muy macabro. Luis Alfredo Garavito. Nació en Génova, Quindío, el 25 de enero de 1957. Es el mayor de 7 hermanos y durante su infancia vivió la falta de afecto y el maltrato físico por parte de su padre. Según su testimonio fue víctima de abuso sexual. Garavito se hacía pasar muchas veces por vendedor ambulante, monje o discapacitado. Las víctimas de Garavito eran niños entre los 6 y 16 años de bajo estrato económico. Los abordaba en los parques infantiles, canchas deportivas, terminales de buses, plazas de mercado y barrios pobres. Según lo establecido les ofrecía dinero y los invitaba a caminar hasta cuando los menores se cansaban y eran atacados en sitios despoblados.
De acuerdo con la investigación, en esos lugares los cuerpos sin vida de los menores fueron encontrados degollados, mutilados y con señales de haber sido amarrados. Está acusado de violar y dar muerte a 172 niños de entre 9 y 13 años en al menos 11 departamentos de Colombia entre 1992 y 1999, y fue apodado La Bestia. Jeffrey Lionel Dahmer. El carnicero de Milwaukee. Nació el 21 de mayo de 1960, se trata de un asesino en serie estadounidense cuyo perfil psicológico es prototípico del hombre carente de todo aquello que hace tolerable llevar una existencia normal. Su actitud negativa le impidió tener amigos, relaciones, trabajos, intereses, ocupaciones, dinero, esperanzas o simplemente un lugar donde vivir. Nunca llegó a socializarse y su cavernoso interior emocional se fue degradando mientras llenaba ese enorme vacío de fantasmas. Recogía animales aplastados en la carretera y tras deshuesarlos los enterraba en su cementerio privado de mascotas. Y cuando no encontraba animales muertos, no dudaba en realizar él mismo la tarea, torturando a gatos y perros e incluso destripando a los peces que pescaba en un río cercano para ver cómo era su interior. Un día cuando los agentes vieron una persona que había escapado de las garras de Jeffrey. Este hombre llevó a los agentes hasta la casa de donde había escapado, y allí hicieron un descubrimiento de lo más macabro y escalofriante. El apartamento apestaba, lo primero que encontró la policía fue su colección de Polaroids, con cuerpos abiertos en canal y descuartizados. En la nevera encontraron una cabeza humana, y varias calaveras. En un armario hallaron varios miembros humanos en estado de descomposición. De la barra de la cortina de la ducha colgaba un esqueleto casi completo y, en otra habitación, una tétrica colección de órganos sexuales masculinos amputados y conservados en jarrones con formol, donde Dahmer solía masturbarse. Jeffrey, además de ser homosexual, llegó a ser un espeluznante caníbal, y en total de sus víctimas fueron 1978. Pedro Alonso López. El monstruo de los Andes. Pedro Alonso López, uno de los criminales más sanguinarios del siglo pasado, nació en el año 1948 en el departamento de Tolima, en Colombia. Este sujeto confesado haber violado y asesinado a cientos de niñas en su país, Ecuador y el Perú. El padre de Pedro murió antes de que él naciera. Su madre se dedicaba a la prostitución. Este asesino siempre culpó a su infancia de haberlo transformado en la persona más vil. De pequeño vivió en la desgracia. Su madre lo echó de la casa porque el adolescente Pedro intentó abusar de su hermana menor. En la trayectoria de su viaje fue violado por una persona que trató de darle un hogar. Cuando creció se convirtió a uno de los delincuentes más osados para robar vehículos. A los 21 años fue enviado a la cárcel por estos delitos. En la prisión otra vez fue violado por dos tipos. Él cobró venganza matando a sus atacantes. El hecho fue considerado como un acto de defensa propia. Tras su liberación, Pedro Alonso viajó por Colombia, Ecuador y Perú. Su ruta precisa no se sabe con certeza, pero lo cierto es que sus víctimas eran niñas de entre 8 y 13 años, pobres y casi siempre de raza indígena. Pedro Alonso recorrió casi todo Perú dejando a su paso más de 100 chicas muertas. Primero atacó en Ayacucho. Se acercaba a las niñas con regalos o alguna mentira y las convencía para acudir a un lugar aislado, donde cometía su macabro acto. Luego se supo que fue deportado a Ecuador. Este criminal más tarde reveló que abusaba de las niñas, les quitaba la vida y las enterraba en fosas comunes. Luego viajaba a otra comunidad, donde se hacía pasar como un visitante o alguien que se había perdido. Pedro Alonso López, por un buen tiempo, violó y mató a inocentes muchachas de Ecuador, pero en Ambato, centro del país, a raíz del asesinato de la hija de un comerciante que no era de clase social baja, las autoridades empezaron a tomarse en serio las desapariciones de las menores. En algún día, una mujer identificada como Carvina Poveda había ido de compras al mercado con su hija de 12 años. Pedro Alonso no se contuvo como otras veces e intentó raptarla dentro del local. Entonces la madre clamó por ayuda y los comerciantes corrieron tras el asesino que fue atrapado. Tras confesar su crimen, este hombre fue condenado a 16 años de cárcel, la máxima pena en Ecuador. Al cumplir los años en prisión, fue deportado a Colombia. En su país lo declararon demente y en 1995, en vez de meterlo a la cárcel, lo internaron en un sanatorio, del cual fue liberado en 1998 cuando, tras declararlo sano y con la condición de que se reporte cada mes ante el Poder Judicial. Pedro Alonso viajó a su tierra para pedirle dinero a su madre y luego desapareció en el año 2002.
Actualmente no se sabe su paradero. Tampoco se sabe si está vivo o muerto. Ecgthein, el carnicero de Plainfield. Ecgthein desde pequeño era golpeado por su padre, que era un alcohólico, y dominado por su madre, que era una fanática religiosa, y que ella misma se había prometido que su hijo no sería como los hombres lascivos, ateos y alcoholizados que veía a su alrededor. Ella seguía una disciplina muy dura castigando a sus hijos, e incapaz de darles el consuelo y el amor de una madre. Ecgthein tampoco no tuvo contacto con otros niños desde su infancia. Pero el caso comienza en 1954, cuando un granjero de Plainfield entró en la taberna de los Hogan, topándose con la gran sorpresa de que el suelo de madera estaba encharcado de algo que parecía sangre. Mary Hogan, que era la propietaria, había desaparecido. Cuando el sheriff llegó al lugar, comenzaron los interrogantes. Después de una serie de interrogatorios, unos días más tarde, Ecgthein se acerca al aserradero, el propietario de este le comenta a Ecgthein que había raptado a Mary Hogan, y que estaba desaparecida. Este respondió: no está desaparecida. La tengo en mi granja. Cuando los policías buscan en la casa de Ecgthein, los policías se encuentran con algo muy perturbador. Se encuentran con el cadáver de Bernice Warden, colgada de un gancho por los pies, decapitada, y el cuerpo estaba rajado desde el pecho hasta la base del abdomen, y las tripas brillaban como si las hubiesen sacado y limpiado. Y eso no lo es todo. Más tarde, en cuanto llegaron más patrullas, se descubrió en el interior de la casa todo el horror que allí escondía. Había varios cráneos esparcidos por la cocina, unos intactos y otros partidos por la mitad y empleados como cuencos. Una inspección más detenida reveló que una de las sillas de la cocina estaba hecha con piel humana, como las pantallas de las lámparas, las papeleras, las fundas de los cuchillos e incluso alguna prenda de vestir, como un chaleco o un cinturón formado con pezones humanos. Entre los más atroces descubrimientos, se encontraron unas cajas con los restos humanos pertenecientes a diferentes cuerpos sin identificar, el corazón y la cabeza amputada de Bernice Warden en una bolsa de plástico, una colección de 9 máscaras de piel humana con el pelo intacto, de las cuales 4 colgaban en la pared que rodeaba la cama de Ecgthein, etc. Había decorado el interior de su casa de madera con esas máscaras confeccionadas con tiras de piel procedentes de auténticos rostros humanos y con los cráneos colgados de las columnas de su cama. Todo un espectáculo de horror. Isabel Báthory. La condesa sangrienta. Nació en Hungría, el 7 de agosto de 1560 de una de las familias aristocráticas más importantes de Transilvania. Tras ella escaparse del castillo, la condesa se rodeó de extraños sirvientes con los que practicó experimentos brujeriles y relacionados con la alquimia. Entre ellos, una bruja llamada Dorco y su antigua nodriza, Jo Ilona, quien empezó a aconsejar a su señora el uso de la sangre para evitar los efectos del paso del tiempo. En aquel tiempo, Isabel ya empezó a martirizar a sus sirvientas con los más retorcidos métodos, como cubrirlas de miel y dejarlas en medio de un jardín para deleite de los insectos, o dejarlas en el frío invierno fuera mientras las congelaba con gélidos cubos de agua hasta convertirlas en auténticas estatuas de hielo. En sus castillos transilvanos de Exegte y Barano, Isabel tuvo todo el tiempo y la soledad del mundo para desarrollar sus aficiones hasta un grado de sofisticación sádica escalofriante. Después de 10 años, a pesar de que la maternidad la alejó de sus extrañas actividades, una obsesión rondaba su cabeza desde hacía tiempo. El inefable paso del tiempo, el envejecimiento de su cuerpo, empezaban a preocupar a Isabel de un modo que terminaría convirtiéndose en enfermizo. Después de la muerte de su esposo, obtuvo una grande obsesión con el cuerpo de ella misma. La locura y sadismo de Isabel se desencadenó cuando una de sus desdichadas sirvientas le dio un desafortunado tirón de pelos mientras la peinaba. La bofetada que le propinó su señora le provocó una herida. La sangre le salpicó a Isabel en la mano, quien fue pronto presa de la excitación al creer que la zona de la piel manchada se hizo más tersa y blanca. A la mente de Isabel volvieron las tétricas palabras de su nodriza y no dudó en desangrar a la torpe sirvienta y prepararse una bañera con su sangre en la que se sumergió. Ese sería el primero de una larga lista de asesinatos para abastecerse de la sangre suficiente que le daría la eterna juventud. En su paranoica locura no se conformó, pues, para no frotarse con toallas que disminuyeran el efecto de la sangre, obligaba a otras sirvientas a lamerle el cuerpo. A estas más les valía no mostrar rechazo ni repugnancia, pues el castigo sería peor. Torturarlas hasta la muerte fue una práctica que no dudó en llegar a cabo la condesa.
En aquella espiral de muerte y depravación, Isabel se hizo con una serie de artilugios como un terrible sarcófago conocido como la Dama de Hierro en el que introducía a sus víctimas que sufrían el pinchazo de los múltiples clavos que recubrían su interior. Durante más de 10 años, los campesinos del lugar veían el carruaje de la condesa deambular por sus tierras en busca de pobres muchachas engañadas con la promesa de una vida mejor a la dura existencia del campo. Y las que se negaban, eran drogadas y obligadas a la fuerza a acompañar a Isabel a un castillo del que a buen seguro nunca más saldrían con vida. La gran cantidad de cadáveres fueron primero enterrados con cuidado en las inmediaciones de la fortaleza, pero al final, Isabel y sus cómplices no tuvieron reparo en dejarlos en los campos sin ningún problema. A pesar de que la población cercana empezó a sospechar de la desaparición constante de muchas de sus hijas, la alta cuna de la que provenía la condesa hizo que ésta pudiera continuar con sus prácticas asesinas de manera impune. Hombres del rey, dirigidos por el palatino Turzo, decidieron investigar el caso. Cuando atravesaron los muros de Exegite se encontraron un horrendo espectáculo de cadáveres torturados, sangre derramada y a la propia condesa disfrutando de uno de sus depravados baños. Albert Fish. El hombre lobo de Wisteria. Aunque no lo creas, este señor de avanzada edad que estás viendo para mí, ha sido el peor asesino serial más enfermizo de la historia, esto es lo que revela su informe psiquiátrico. Sadismo, masoquismo, castración y autocastración, exhibicionismo, voyeurismo, pedofilia, homosexualidad, coprofagia, fetichismo, canibalismo e hiperedonismo. Fish nace en 1870. En su familia existen numerosos antecedentes de perturbación mental, empezando por su madre que oye voces por la calle y tiene alucinaciones, 2 de sus tíos internados en un psiquiátrico, una hermana demente, un hermano alcohólico, etc. Desde muy niño se siente atraído por el sadomasoquismo, se divierte infligiendo dolor a los demás y sobre todo a él mismo. Sigue con atención los artículos de crímenes en la prensa, y colecciona sobre todo aquellos de los asesinos en serie caníbales, con los que se siente identificado. A los 20 años mantiene relaciones homosexuales y ejerce la prostitución homosexual en Washington, en donde viola a un niño y asesina a su primera víctima. Él mismo se inflige castigos masoquistas automutilándose, frotando por su cuerpo desnudo rosas con espinas, hundiéndose agujas de marinero en la pelvis y en los órganos genitales. En una ocasión es sorprendido en su habitación completamente desnudo, masturbándose con una mano y con la otra golpeándose la espalda con un palo del que sobresalen unos clavos. A cada golpe grita de dolor, en alguna ocasión afirma ser Jesucristo, que San Juan le habla y que el mismo Dios le ordena cometer sacrificios humanos. También oye voces y cada víctima que mata, que son especialmente solo niños, después de matarlos sádicamente, se los comía después. Algo realmente macabro, y todo esto no termina aquí. Ante el psiquiatra explicó que por orden divina se veía obligado a torturar y matar niños, el comérselos le provocaba un éxtasis sexual muy prolongado. También confesó las emociones que experimentaba al comerse sus propios excrementos, y el obsceno placer que le producía introducirse trozos de algodón empapado en alcohol dentro del recto y prenderles fuego. Los hijos de Fish contaron cómo habían visto a su padre golpeándose el cuerpo desnudo con tablones claveteados hasta hacer brotar sangre. Durante el juicio quedó probado que realizó todo tipo de perversiones con más de 100 niños, matando además a 15. Se descubrió también su extraño gusto por hacerse daño a sí mismo. Uno de sus sistemas favoritos era clavarse agujas alrededor de los genitales. Una radiografía descubrió un total de 29 agujas en el interior de su cuerpo, algunas con tanto tiempo que habían empezado a oxidarse. Le gustaba comerse sus propios excrementos, o introducirse trozos de algodón empapados con alcohol dentro del recto y prenderles fuego. En otras ocasiones había intentado introducirse agujas debajo de las uñas, pero no tardó en renunciar a ello cuando el dolor se hizo insoportable. Estas declaraciones acerca de sus víctimas le cuestan a Fish la sentencia de culpable por crímenes con premeditación tras diagnosticarlo psicótico, pero cuerdo. Es condenado a la silla eléctrica y ejecutado en la prisión de Sing Sing el 16 de enero de 1936. Cuando se le preguntaba por la cifra exacta, respondía sonriendo: por lo menos 100. Si el video te gustó, no olvides darle un like bien kawaii y suculento. El video se hizo con fines de información y entretenimiento. No olvides suscribirte al canal y compartir el video con tus amigas y amigos. ¡Gracias!